de la perseverancia de los santos. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no puede caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad. Puestos que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para la inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la cruz y el amor de Dios pueden asombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Gracias, mi hermano. Entonces, ahí vemos que si Dios nos ha salvado, nosotros vamos a perseverar hasta el fin, porque Él nos va a preservar. Vamos a leer algunos estos textos. Juan 10, 28 al 29. Filipenses 1, 6. Segunda de Timoteo 2, 19. Juan 10, 28 y 29. Uh-huh. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, estamos protegidos por Cristo y por el Padre. Nadie les arrebatará de mi mano, en el 28, y en el 29, nadie les arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, Dios nos protege. No, y en el 28 dice, no perecerán. No hay duda en eso. Es algo seguro. Filipenses 1:6. Ahí está. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uh-huh. Fue Él, Dios, que comenzó la obra. Entonces, Dios lo va a perfeccionar, lo va a completar. Ya no podemos ir. Es tan claro que realmente seguir leyendo textos es lloviendo sobre mojado, pero vamos a hacerlo para que entendamos, tengamos el concepto bien claro. Segunda de Timoteo 2, 19. Y después, segunda de Pedro 2, 1, del 5 al 10. Segunda de Pedro 5, 1. Estoy todo enredado esta mañana. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Pero primero, segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, la parte importante en este versículo es, el Señor conoce a los que son suyos. Entonces, pertenecemos al Señor. Ahora, segunda de Pedro 1, 5 al 10. Y realmente la parte más importante es el 10. Y, y después de esto vamos a leer el otro texto, 1 de Juan 2, 19. Entonces, Vosotros también pudiendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cosas estaban en vosotros y abundan, no os dejarían estar ociosos ni sin futuro, ni fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caéis jamás. entonces Pedro da esta lista de virtudes y nos llama a nuestra responsabilidad y a hacer seguro nuestra vocación y llamado y elección. Entonces, es recordándonos que somos elegidos. Y ahora, 1 de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, Juan está hablando de algunas personas que estaban en la iglesia, pero salieron. Y él dice, salieron porque ellos no eran de nosotros, realmente no eran cristianos. Porque dice, si fueran cristianos hubiesen quedado, hubiesen permanecido, porque un verdadero cristiano permanece. Y ahora Salmo 89, 31 al 32. Salmo 89, 31 al 32. Primera de Corintios 11, 32. Segunda de Timoteo 4, 7. Esos tres. Ese es para el punto número 2 ahí en el párrafo. Salmo 89, 31. Salmo 89, 31 al 32. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión
y con azotes sus iniquidades. Entonces, está hablando de que Dios disciplina a sus hijos. Cuando caen en pecado, Dios los disciplina. También 1 Corintios 11:32 habla de lo mismo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Somos castigados, pero es para que no seamos condenados. Es para nuestra disciplina, nuestra corrección, que Dios nos castiga, nos disciplina. Y 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, Pablo, al final de su vida, pudo mirar atrás y decir, yo peleé, yo guardé la fe. ¿Y por qué perseveramos? Es porque Dios no cambia. Y eso es lo que vemos en los textos aquí para el número 3. Salmo 102:27, Malaquías 3:6, Efesios 1:14, 1 de Pedro 1:5, Apocalipsis 13:8. Actualmente el de Apocalipsis vamos a leer del 8 al 10. Entonces, Salmo 102:27. Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Hablando de Dios. Y Malaquías 3:6. Dios hablando al pueblo a través del profeta. Porque yo Jehová no cambio. Por estos, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Efesios 1:14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Somos la posesión adquirida por Dios. Y 1 de Pedro 1:5. Que seáis guardados por el poder de Dios,
mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo Postrero. postrero. Entonces, guardado por Dios. Dios nos guarda, Dios nos preserva. Y Apocalipsis 13, versículos, vamos a leer del 8 al 10. Hablando de la bestia y cuál es lo que hace el mundo en contraste a lo que hace los elegidos. Del 8 al 10. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O creo que en la Biblia de las Américas dice la perseverancia de los santos. Entonces, todo el mundo está adorando a la bestia, excepto los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, los elegidos. Entonces, Dios preserva a sus hijos. ¿Algún comentario o pregunta sobre este primer párrafo o algún texto que ellos nos citaron que quizás debería estar en esta lista? Ok, entonces podemos seguir al párrafo 2, si alguien lo puede leer. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intersección de Jesucristo y la unción con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Ahí lo dicen bien claro. Nosotros perseveramos no porque nosotros decimos por nuestra determinación, voy a perseverar. No, es por Dios. Vamos a leer estos textos. Filipenses 2, 12 al 13, particularmente el 13. Romanos 9, 16. Juan 6, 37 y 44. Vamos a empezar con esos. Filipenses 2, 12 y 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Romanos 9:16. Ah, sí, sí. Ujú. Bueno, al leer este verso, este es uno de los versos que muchas veces se cita para hablar de inseguridad de salvación, de que los hombres alcanzan la salvación por algún mérito que ellos puedan tener y que tienen que tener su parte, que la tienes y ahora la pierde, porque dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es interesante. Ujú. Pero el Pero no asunto leen el 13. es que sigue, el texto no para. Exacto. Exactamente, es lo que te está diciendo. Hay que leer el 13. Al leer el 13 lo que nos encontramos es que te dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Ujú. O sea, cómo tú coordinas esa ocupación en tu salvación y al mismo tiempo entender de que Dios es quien va a poner en ti ese querer como el hacer. Ujú. Te quita la autoridad para hablar de yo tengo que hacer algo, yo puedo perderla. No, es que Dios lo que comienza lo termina. Exactamente. Entonces, tenemos que recordar de no tomar versículos aislados. Hay que tener el contexto y no podemos quedar con el 12 y dejar fuera el 13. Romanos 9:16. Así que no depende del quien quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Pablo como un martillo, ¡pum! Ahí está. No depende de quien quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Juan 6:37 y 44. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Entonces, el Señor está hablando en términos definidos. El que viene a mí, no lo echaré fuera. Y después en el 44, yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí no hay lugar para duda. El Señor habla bastante claro. Y ahora Mateo, capítulo 24, versículos 22, 24 y 31. Y después Romanos 8:30 y 9:11 al 16. Y el capítulo 11, versículos 2 y 29. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. 31. El 31. Uh-huh. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, ahí vemos en cada uno de esos 3 versículos, el Señor está hablando de los escogidos. Y dice que esos días van a ser cortados por causa de los elegidos. Va a tener misericordia por causa de los elegidos. Y el 24 dice que muchos van a venir, falsos cristos, falsos profetas, engañando a la gente, pero los elegidos no se van a engañar. No se van a dejar llevar. Y en el 31, hablando de la segunda venida, los ángeles van a venir a traer los elegidos a Cristo al final. Van a ser rescatados del juicio. Romanos 8:30, otro texto en que Pablo está hablando en términos bien definitivos, no hay lugar para duda. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, nuestra glorificación es tan seguro, tan cierto, que Pablo puede hablar de nuestra glorificación en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido, porque es tan seguro. Y pasamos la página al capítulo 9, del versículo 11 hasta el 16, hablando de Jacob y Esaú, la elección. El 11 y el 16. Pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino por el llamado. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios, antes de que nacieron, había elegido. Dice, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Dios hizo su elección antes de que ellos siquiera habían nacido para hacer cualquier cosa, sea buena o mala. Y es, como dice el versículo 16, no depende del que quiere ni del el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora el capítulo 11, los versículos 2 y 29. Romanos 11 del 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual de antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo? Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, Dios no ha desechado su pueblo. Y el 29 dice, el llamado de Dios es irrevocable. Dios lo hace, no se retracta, no se revoca.
Efesios 1, 5 al 11. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El que obra todas las cosas conforme a su voluntad. Y Pablo dice, esto es lo que Él ha hecho. Él nos predestinó, nos adoptó, nos ha redimido y es por su voluntad. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Tenemos como 5 minutos más o menos. Si no, entonces podemos seguir leyendo algunos textos. Una pregunta a ti. Ujú. Perdón. Ok, bueno, una pregunta, ¿verdad? Yo soy cristiano. Me considero cristiano, leo la Biblia y yo soy en una iglesia donde yo creo que están diciendo la verdad sobre las escrituras. Ujú. Pero, ¿cómo un cristiano puede darse cuenta que en la iglesia donde está yendo están manipulando la escritura y no están diciendo la verdad completamente? Porque últimamente en las redes sociales he estado viendo videos de pastores, de predicadores que dicen que ellos tienen la verdad y manejan muy bien la palabra, pero cuando uno se pone a ver más a fondo y a escudriñar las escrituras, uno se da cuenta que están transgiversando mucho los versículos y, y hay personas que hasta alaban al Señor y lo glorifican y dicen amén, pero el Señor nos pone que nos damos cuenta que ellos ponen palabras de ellos, no es la palabra del Señor. ¿Cómo yo como cristiano puedo ver esas señales de que realmente no es la palabra de Dios y por qué yo sigo en esta iglesia? Bueno, una ilustración que puedo traer de conocer, tiene que conocer la cosa verdadera tan bien que cualquier falsificación, tú lo detectas de una vez. Es cuando uno empieza a trabajar en un banco. Tú tienes que estudiar la moneda, el dinero, los billetes. Y tienes que conocer los billetes genuinos tan bien que cualquier billete falsificado tú lo detectas de una vez. Es estudiando, escudriñando la escritura por ti solo, como hicieron los hermanos de Berea. Ellos escucharon a Pablo y ellos
se pusieron a escudriñar y estudiar para confirmar lo que Pablo estaba diciendo. Es, aunque tú consideras que nosotros estamos predicando la verdad, no debes tomar nuestra palabra. Debes estudiar y escudriñar para que sea comprobado. Y si hay algo que nosotros estamos predicando que no está de acuerdo con la Biblia, con la verdad, entonces viene y nos muestra, esto es lo que ustedes están diciendo, pero esto es lo que yo encuentro en la Biblia. Y vamos a analizar, y puede ser que nosotros no estamos en la verdad. Quizás entendemos algo mal, puede ser, pero la manera es el estudio individual de los hermanos para asegurar que lo que la iglesia está predicando realmente es la verdad. No sé si el pastor Billy quiere. Sí, Valentina quiere decir Sí, algo. Valentina, no sé qué. les leer un versículo para darle continuidad a lo que se está hablando. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay personas que están siguiendo pastores o iglesias, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, y son motivadores, pero eso es lo que están ahí, la mayoría, no digo todos, pero en su gran mayoría, quieren escuchar. No soportan que tú les prediques la verdad del Evangelio, sino que ellos quieren escuchar lo que se está diciendo ahí. Entonces, es conociendo la verdad que uno puede detectar el error. Ese es el único método. Sí, no solamente yo estoy pensando en la pregunta que hizo Miguel, y hay una parte de la pregunta que es bueno aclararla lo mejor posible que se pueda. Por ejemplo, él usó la palabra manipulación, y esto de manipulación debemos nosotros entender que es un término sumamente delicado dentro de lo que es el cristianismo, porque esto se puede hacer aún teniendo muy buena doctrina. Tomamos la buena doctrina y vamos con propósitos no sanos, no puros, que el creyente tiene que determinar y ver, pedir al Señor de que diversos y sus pastores están simplemente llevándonos hacia un propósito personal. Y eso pasa muchas veces. ¿Cómo nos damos cuenta? Nosotros tenemos en verdad que decir, Señor, no estoy aquí en esta congregación únicamente porque me gusta, porque me siento bien, sino porque quiero glorificar tu nombre, quiero que tu nombre sea glorificado. Y eso, cuando tú lo tienes en tu corazón, fácilmente tú puedes ver cuando quienes te enseñan no van detrás de lo mismo. ¿Comprende? Y eso, como le decía a Valentina en estos últimos días, es triste que nosotros estamos cayendo sin darnos cuenta en hoy hablar y dar charlas en iglesias sanas donde lo que se resalta es tu opinión personal de lo que tú piensas, de lo que tú crees, y se citan algunos y otros versos bíblicos para confirmar lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿detrás de qué vamos? ¿Qué es lo que queremos? Porque nos estamos convirtiendo, más que en predicadores de la palabra de Dios, en psicólogos muchas veces, ¿entiende? En orientadores, en motivadores, aún entendiendo cuáles son las direcciones correctas de la palabra de Dios. Son muchas cosas que nosotros tenemos que ver, porque en verdad podemos encontrar creyentes que a veces la falta de conocimiento, por otra parte, no entienden mucho y tienen magníficas intenciones y quieren hacer la voluntad de Dios. Y posiblemente tú estés en esa congregación para ayudar incluso a ese pastor. ¿Comprende? Porque ese pastor quiere hacer lo que Dios quiere, pero le faltan tal vez algunas cosas que hay que ver. Todo pasa, todo sucede, porque esto es el pueblo de Dios. Olvidémonos de una congregación,
No es una congregación la que te va a salvar. Es hacer lo que Dios te dice en su palabra. Ujú. Y eso es responsabilidad tuya y no de nadie. Procurarlo, estudiarla. Porque es ahí donde tú puedes afianzarte en la verdad. Vas a encontrar de todo en estas redes sociales. Vas a encontrar personas muy preparadas diciendo falsedades. Ujú. ¿Tú entiendes? Y esa es la realidad. Ujú. Y a veces el pastor tiene su corazón en el lugar correcto, pero a veces su pasión por algún tema hace que él no vea lo que está haciendo cuando está como metiendo su opinión personal y poniendo versículos para apoyarlo. Entonces, otra razón por orar por nuestros pastores, para que el Señor lo ayuda a dividir correctamente, como dice Pablo, la palabra de Dios. Y dejar que la palabra sea la que habla y no su propia opinión del pastor. Bueno, ya, a menos que haya algún otro comentario rapidito, ya hemos llegado al tiempo. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a tu casa. Te damos gracias por tu poder que nos ha salvado y que nos preserva para esa bendita realidad de la perseverancia de los santos, que tus elegidos van a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, danos de tu gracia para que podamos perseverar. Sé con nosotros en el tiempo del servicio también para que tu nombre sea glorificado. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.